Hoy estamos en el portal 1111, el 11 es un número maestro, y cuando hablamos de portales, estamos hablando de frecuencias energéticas a nivel cósmico que nos afectan por ser seres que habitan un planeta que pertenece al cosmos. Energéticamente los portales, movimientos cósmicos, eclipses, todo lo que se presenta en el cosmos, nos va a estar empujando a reconocer, a enfrentar, a resolver, dependiendo en dónde esté nuestra polaridad, nos va a estar empujando a que nos enfrentemos a cosas. Y si a eso le sumamos que estamos entrando a la influencia del arquetipo de conciencia de Escorpio, que Escorpio es o te enfrentas a tu sombra o te enfrento a tu sombra. Si quieres enfrentarte por tu cuenta, será por las buenas. Si quieres enfrentarte por cuenta de la inconsciencia, será por las malas. El 1111 nos invita a reflexionar con respecto a nuestra maestría a nivel unidad. El 1 es la separación del absoluto. El 1 es esta división en la cual el 1 se reconoce a sí mismo como único, como irrepetible, desde una experiencia mental. Y para finalizar el 11 es cuando el 1 regresa a la fuente creadora desde su interpretación única e irrepetible del ego para comprender que es parte del todo. Por lo que el 11 es un número maestro que nos invita a reflexionar que todo aquello que yo logre entender de mí, que yo logre transformar y transmutar de mí, es un beneficio a la unidad, porque todos somos uno. El 1111 representa el que todos somos uno. Hoy podemos utilizar esta energía, como yo les platico mucho en mis talleres. Las energías del cosmos son olas de frecuencia que si nosotros sabemos utilizarlas, vamos a saber surfear la realidad con un empujón. Es esa ola que nos puede ayudar frecuencialmente a que si conectamos con ella, nosotros desde nuestra positividad, nos va a llevar más hacia adelante. Por supuesto que si estamos en negativo, nos va a arrastrar como una ola que no vas a saber surfear y te va a revolcar. Y si estamos en positivo, en conciencia, vas a poder sortear, manejar y fluir a través de esa vibración. Entonces, pues sí, este 1111 nos invita a enfrentarnos, a sanar, a reconocernos como seres individuales que trabajan en concordancia y en armonía con el consciente colectivo. Ok, ahora, bueno, vamos a entrar a vidas kármicas, personales y o familiares. Hay que comprender la definición del karma según las creencias centrales de las doctrinas que pertenecen al hinduismo, al budismo, al jainismo, a Yavatsi y toda esta parte como espiritual, que es información que se ha ido pues se ha ido manifestando como parte de una conciencia global, ¿ok? Pero no hay que dejar de lado el comprender que es una creencia. Y aquí es donde quiero invitarlos de forma constante a ir comprendiendo en dónde están nuestros patrones, ¿ok? Según las religiones dármicas, el karma es una energía o una ley cósmica que se va a generar a partir de nuestros propios actos. Cuando nosotros venimos a experimentar la realidad, venimos con un paquete de información en el cual tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos para que vayan en congruencia con nuestras acciones. El karma, dentro de estas religiones dármicas que nos hablan de vivir la experiencia desde emociones positivas o emociones negativas, lo podemos entender como la influencia espiritual de lo que es la justicia y el equilibrio. Si lo resumimos en términos a nivel energético, a nivel vibracional, a nivel materia física, lo podemos comprender como causa y efecto.
todo aquello que yo encauce en mi realidad a través de mis pensamientos, emociones y acciones va a generar un efecto en mi realidad, ¿ok? Si yo, dentro de estos patrones de conducta a través de mi vida, no voy logrando superar, transformar, reconocer, comprender cómo modificar los patrones, voy a dejar una deuda en mi experiencia. La forma para mí más fácil de comprenderlo es cuando no logras pasar las materias en una escuela. Entonces generas karma porque generas, se podría decir, deudas a nivel mental y emocional, espiritual, que van relacionadas con aquello que tú querías modificar en ti y no lograste, no comprendiste las lecciones y no dejaste esos exámenes extraordinarios pendientes, ¿sí? Ahora, esta creencia sobre lo que se manejan las doctrinas, sobre todo esta viene del hinduismo, que es de donde se fragmenta mucha de la información que estoy compartiéndoles, la podemos entender en el catolicismo, el karma, como el pecado original. Todos venimos a esta realidad con un cúmulo de información negativa, la cual la vamos a pasar de la densidad, de la oscuridad, de los patrones de conducta polarizados en negativo a una polaridad positiva. Por eso se dice que elegimos a nuestros maestros, a nuestros padres, a las familias ármicas y que vibracionalmente vamos a estar trayendo a nuestra realidad aquellas personas que nos vienen a dejar un aprendizaje o una enseñanza. Si aprendemos a ver con los ojos de la conciencia, vamos a saber transmutar esa información negativa en información positiva, que eso es vivir en el Dharma. Cuando tú ya comprendes que todo lo malo, todo lo negativo, si lo pasas para acá, restaura y sana y se convierte en esas maldiciones, esos bloqueos, en bendiciones y en aperturas, ¿no? En abundancia. Entonces, cuando hablamos de nuestras vidas karmáticas, estamos hablando de esas vidas que marcaron nuestra alma, nuestra trayectoria álmica y dejaron una conciencia negativa o procesos de información que no lograste transmutar en su momento, que lejos de usarlos a favor para la humanidad, lo usaste en contra. Y aquí en esta vida seguimos creando estas mismas escenarios o estas mismas obras de teatro en mayor o menor medida. Si nosotros creemos que esta vida como tal, este presente, tiene mucha oscuridad, cuando se empiezan a echar un clavado, si los registros o su ser superior lo cree recomendable, ¿no? Su conciencia lo sostiene, mejor dicho, se van a dar cuenta que hemos tenido vidas en las que hemos hecho daño imaginable, que ha tenido efectos colaterales en nuestras experiencias a nivel kármico. Yo les he compartido y les vengo compartiendo que en este momento en particular en mi vida estoy trabajando el karma, que podemos verlo como las consecuencias o las materias no aprendidas en esta vida que tuve como caballero templario, en el cual pues yo comprendo que pues era mi vida o la de los otros, ¿no? Y ahí es donde el ego empieza a fabricar una información, empieza a fabricar datos, volvemos a lo mismo, es información que a través, partiendo esta vida en adelante, yo me he dedicado a nivel ser a pulir. Yo ya les había compartido que mi vida más bella tuvo que ver con la filosofía, las artes, tuvo que ver con la oratoria, tuvo que ver con el aprendizaje del ser. Yo sé que en esta experiencia de mi vida vengo a hacer una maestría del ser, lo que me permite observar mi realidad desde la polaridad más bella y la polaridad más oscura, para lograr integrar ambos aprendizajes y poder convertirme en mi mejor versión en el aquí y el ahora.
En esta vida pasada, yo sé que utilicé de forma negativa mi voz, yo sé que utilicé de forma negativa mi poder, yo sé que utilicé de forma negativa mi liderazgo y yo sé que utilicé toda mi fuerza y mi ser para obtener lo que la materia, ¿no? La realidad, el escenario, esta conciencia de la creación de esa vida, poder posicionarme en un trono desde la soberbia. Entonces, este camino karmático, lo que a mí me arroja, más que culpas, dolor, frustración, que esas son las emociones que se pudieron haber guardado en mis células para que yo las limpie y las sane, la información que me arroja es que yo en esta vida vengo a trabajar todo lo contrario, ¿ok? Para poder unificar el aprendizaje de mi vida más bella y el aprendizaje de mi vida karmática, y en el aquí y el ahora ser el líder que no fui en esa vida, utilizando los dones y talentos que aprendí en otra. Entonces, el equilibrio del karma se presenta sin necesidad que tengamos que sufrir los procesos anteriores. Hace poco escuchaba en un video que una persona decía que si recordáramos por completo nuestras vidas pasadas, todo lo que hicimos, no soportaríamos, porque sabríamos que estaríamos compartiendo, reviviendo esas memorias desde emociones muy densas. Entonces, los registros son muy amorosos al mostrarnos la información de tal manera que te quedes solo con los datos, con lo que realmente importa, ¿sí? Con lo que realmente te va a ayudar a trascender. ¿Sí me explico? Entonces, este karma, a nivel personal, lo podemos ver como la forma en cómo vamos a poder equilibrar nuestra balanza, el entendimiento de nuestro ser para modificar nuestra realidad al servicio del amor de nosotros mismos hacia el exterior, pero empezando de adentro hacia afuera. Si sanas tú, sana el mundo. Si cambias tú, cambia el mundo. Si creces tú, crece el mundo. ¿Ok? Entonces, el significado de karma, más que verlo como un castigo, hay que verlo como información. Todo aquello que no he logrado trascender, lo voy a trascender a la luz, porque para eso hemos experimentado diferentes vidas, para siempre estar puliendo nuestras virtudes, que de hecho el día de ayer hicimos, los viernes tengo una tertulia y hablamos de las virtudes. Y estas virtudes es comprender cómo de lo más denso, de lo más oscuro de mi ser, me voy puliendo y me voy comprendiendo como la luz del mundo, ¿no? Que es transgiversar de repente las palabras en algunas religiones. Tú eres la luz de este mundo. Tú eres quien vibra en virtudes. Tú eres el que se convierte en el aquí y el ahora, en una personalidad en frecuencia angelical. Te unes a las virtudes de los ángeles para manifestar tu realidad desde tu más alta conciencia. Y si tú eres la luz del mundo, puedes iluminar tu entorno. Te conviertes, como bien lo decía Olga, en mejor madre, en mejor amiga, en mejor pareja, en mejor, pero tú de adentro hacia afuera. No para dar desde el querer resolver, sino dar desde el querer expandir, ¿sí? Que son energías contrarias. Ahora vamos a ver cómo se ve el karma familiar para lograr identificar lo que es mi karma, el personal, el que yo creé, y cómo también se dice, hemos heredado el karma de la familia, que si lo vemos como patrones, ¿ok? Patrones de conducta, sabemos que nuestro ADN comparte estos patrones. Nuestro ADN va a estar trayendo
¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ay, es que mira, no conoció a su abuelo y es idéntico a él. Habla igual, reacciona igual, la genética va heredando estos patrones y energéticamente lo podemos entender como que nuestros karmas familiares son aquellos patrones negativos a nivel conciencia colectiva de nuestros ancestros que no han logrado restaurarse. Entonces, vamos a entender, nuestros ancestros son estos antepasados directos que estamos hablando en primer lugar nuestros padres, ¿no? Que son nuestros progenitores inmediatos, y de ahí hacia arriba. Se dice que cargamos la información de 3 generaciones arriba y que cuando nosotros modificamos nuestro patrón de conducta, estamos liberando de ese karma de 3 a 7 generaciones hacia abajo. La información, cuando no se sana, no se restaura, se repite, ¿ok? Entonces, todos los patrones familiares van a estar relacionados, fíjense bien, al grupo de nuestros antepasados y al grupo social al que pertenecían, que es la conciencia colectiva, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de patrones de conducta, tal vez que tengan que ver con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y que están relacionados a una información, mucho va a tener que ver el grupo social con el que se manejó esa obra de teatro. Si fueron campesinos, si fueron adinerados, si vienen de un país, si vienen de una persecución, si vienen de cierta información que los rodeaba, porque nosotros karmáticamente juntamos todas esas materias y las traemos en nuestro ADN. Esta información del karma familiar es como el comprender que todo aquello que no haya sido logrado transformarse en positivo va a ser heredado al linaje familiar. Y este va a ser transmitido de generación en generación. Entonces, de alguna manera, la palabra deuda no me gusta mucho utilizarla, pero si lo vemos así, entre comillas, estamos endeudados por las acciones de nuestros antepasados. Y cuando hablamos de deuda, estamos hablando más de el no saldar o el no transformar o solidificar esta carga genética de nuestros antepasados en nuestra realidad. Por eso, inclusive, es muy común que, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo, en la familia de mi hija, la mayor, todos fueron padres antes de los 17 años, empezando por las bisabuelas, las abuelas, las hijas de las abuelas de hijos, inclusive en el patrón generacional de la familia del papá de mi hija, ninguno fue la excepción, ¿sí? El más chico no lo fue a los 17, pero fue por ahí de los 20 y tantos, 22 años, ¿no? Se libró de los 17, pero fueron padres jóvenes, todos. Entonces, ¿qué sucede? Los patrones deben de ser rotos por la tercera generación, en este caso, pues mi hija, sus primas, etcétera. Quien la va librando va cambiando ese patrón kármico para que las futuras generaciones tengan una relación sana con respecto a la sexualidad y con respecto a la maternidad, ¿no? Entonces, podríamos entender que el karma a nivel familiar, esta ley de causa y efecto, lo podemos ver como patrones generacionales, patrones familiares que se siguen fragmentando generación tras generación hasta que llega la oveja negra de la familia a hacer todo lo contrario, ¿ok? Hola, buen día. Oye, Cam, ¿por qué tenemos que arrastrar el karma de otros? O sea, ¿es por acuerdo de almas? O sea, ¿es por qué? ¿Por qué carajos yo tengo que arrastrar a todos los ancestros y estar viviendo todo este rollazo
en este espacio? ¿Es por acuerdo de almas o por qué es? Sí, porque al final nos hemos venido acompañando en diferentes vidas y de alguna manera para poder transmutar a nivel conciencia colectiva hay que trabajar en lo individual, lo colectivo. Entonces, a mí me gusta verlo como los compañeros de clase. Tú puedes pasar con muy buenas calificaciones todo tu proceso de la vida, ¿no? Pero si a nivel grupal van a calificar, por poner un ejemplo, lo que sucedió en esa aula, pues de alguna manera el que otros no resuelvan junto contigo, ¿no? O que no hayas aportado valor a resolver esta sanación, que vamos a ver ahorita qué significa sanación y por qué, pues se sigue haciendo ese hueco a nivel energético, entonces eso no va a provocar lo que tanto anhelamos a nivel colectivo, ¿no? Que todos en nuestra experiencia hemos deseado la paz, la justicia, la paciencia, la asertividad, ser conscientes. Entonces, toda esa información de las virtudes, de la divinidad, de las virtudes del absoluto, que es su polaridad integrada, ¿no? Porque el absoluto lo podemos ver como lo bueno y lo malo integrado, el amor y el miedo integrado, la información de las polaridades en una sola, en perfecto equilibrio. Si nosotros no logramos aterrizar eso en nuestra linaje familiar, ¿cómo lo vamos a ver representado en la obra de teatro mayor, que es la conciencia de todos? Entonces, de alguna manera estamos atrapados porque no hemos querido, no hemos podido, no hemos sabido, no hemos a lo mejor intentado de forma consciente sanar toda esta información y de que de esta manera se vea reflejado en nuestra realidad. Hay quienes no necesariamente con este lenguaje lo saben y lo hacen, porque su conciencia, que también ayer lo hablábamos en la tertulia, su conciencia está conectada, si tú quieres, no en el entendimiento de Dios, por ejemplo, los ateos o los agnósticos, pero sí en el entendimiento de que es nuestra responsabilidad ser una mejor versión de toda aquella información que nos han dejado nuestros ancestros, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cosas que yo no me considero una persona perfecta, pero hay cosas que yo reconozco de mi madre, que mi abuela era, entonces yo he decidido sanarlas, conectarlas para no afectar de forma negativa en esos niveles con mis hijas. Pero aún así, ellas traen su chamba y aún así yo no he hecho muchas cosas que tal vez sí debía haber hecho, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esta fragmentación de información, entre más se expanda, más va a requerir de nosotros que la volvamos a integrar, porque eso es volver a casa, eso es volver a Dios, que tú logras ver dónde está todo el desmadre y llegas siendo consciente de empezar a recoger ese relajo para volverlo a integrar en armonía y que las cosas no se vean tan peorcitas, ¿no? Dejar el mundo mejor que como lo encontramos. Entonces, sí es un acuerdo. Muchas veces estos acuerdos son difíciles, son complicados. Yo le compartía a mi hija ayer que una de las terapias de ruptura de contratos que hice con Ale, pues fue precisamente el entender muchos pactos que yo hice con el ego, que recordemos que el ego de Dios es Satanás, es lo que es su sombra más grande, ¿no? Toda su polaridad negativa. Entonces, cuando tú te conectas con este tipo de información, sabes que todo lo trabajaste para el, ¿sabes? La soberbia y el, oh, sí, yo. Entonces, estos pactos que se generan en información en mi ser han venido acompañados con otros pactos y otros procesos que he tenido con mi linaje familiar. Y en particular, ahorita sí les puedo compartir que lo que yo estoy trabajando es mamá, ¿no? Esta relación kármica con mi madre, porque en esta vida precisamente, que es donde estamos repitiendo la historia, los miembros de mi realidad, pues hubo muchas decisiones que fueron negativas y si se genera ahí un odio, un resentimiento, un bloqueo,
hasta que no lo soltemos, vamos a lograrlo trascender, ¿sí? Hasta que no lo rompamos, hasta que ese pacto energético negativo que creamos a través de nuestras experiencias, por no haber aprendido en su momento la lección, lo estamos trabajando de nuevo aquí. Entonces, todo se va creando como con cordones emocionales y mentales, energéticamente, hasta que logras liberarlo y entonces es donde te expandes, ¿sí? Hasta ahí respondo. Énfasis en enfocarnos, en sanar nuestra realidad para lograr elevar la vibración a nivel frecuencial y empezar a manifestar experiencias de vida que no estén densificadas. Y lo vamos a ver ahorita más adelante en la diapositiva de cómo estamos pasando de una experiencia 3D densificada a una experiencia 5D, que solo es una perspectiva de la conciencia, no es que cambie el escenario ni nada, es una perspectiva de la conciencia que nosotros requerimos transformar. Células de madre tierra, somos sus neuronas. Claro. Como escenario, porque la tierra es sin nosotros, la tierra no nos necesita. El escenario de la tierra, lo que nosotros creamos en la Matrix, es la conciencia colectiva, somos las neuronas de la Matrix. Nosotros hemos tejido esta Matrix en caída de conciencia. Nadie más, ni los reptilianos, ni los Anunnakis, ni nadie, nosotros somos responsables de haber tejido esta realidad, porque caímos en un sueño profundo, en inconsciencia, en coma, como lo quieran ver. Los que se quedaron despiertos hicieron su teatro y nosotros dijimos, sí, vamos, sí, también, yo quiero ser un extra de esa realidad, pero somos responsables. Por eso ellos están libres de karma. Todos los que son conspiranoicos y que quieren castigar a los adoradores de aquel, a los ocultistas, a los masones, a los Illuminati, y que quieren irse en contra de toda esta forma de crear realidades, ellos están bien limpios de karma, porque supieron perfectamente cómo mostrarnos. Hola Claudia, hola con todos, disculpen que entré tarde. Mira, una consulta, yo me pongo a pensar, o sea, si tenemos incluso tantos problemas nosotros, o sea, incluso hasta de vidas pasadas, cargar el hecho de vidas pasadas de ancestros y querer pretender curar todos esos karmas, o sea, nos tardaríamos 10.000 vidas, o sea, 10.000 vidas para querer curarlo, o querer pretender, no sé, o sea, es que es tan difícil a veces, por ejemplo, romper algunos patrones familiares, ¿no? Y más las vidas pasadas, y más todo el rollo, entonces, o sea, y ahora, la siguiente pregunta es, bueno, dicen tantas cosas, no sé cuán cierto puede ser, te consulto, que verdaderamente dicen algunos que el hecho de regresar a esta vida, bueno, también es nuestra libre elección, nuestro libre albedrío, el hecho de querer regresar, pero también es parte supuestamente de la Matrix la elección de querer regresar en esta vida, o simplemente, por ejemplo, decir, ya, quiero ir a la luz tipo, no sé, o sea, no quiero regresar en esta vida, no quiero, no, o sea, no tener todos esos karmas o a veces esos, no sé cómo explicar la palabra, ¿no? O sea, ¿es libre elección o estamos cayendo siempre en la matriz queriendo regresar en esta vida? Mira, yo lo veo de la siguiente manera, desde que comprendí la experiencia del absoluto como su obra, su manifestación, ¿no? Entonces, yo no siento, ni creo, ni percibo esta emoción de que tenemos un juicio, ni que tenemos por parte del absoluto de la fuente, ¿no? Entonces, la fuente es casa, la fuente es nuestro origen, la fuente es nuestra máxima conciencia. Por parte de esa conciencia se fragmentó, esta conciencia se fragmentó para experimentarse hasta ver hasta dónde podía llegar.
que era lo más denso que podía crear, ¿no? Como, si lo vemos como otra vez la Divina Comedia, qué tantos personajes, mentes, conciencias, fragmentos de mi ser como creador se pueden manifestar. Entonces, el camino de regreso a casa siempre es directo, siempre está el decidir, ok, hasta aquí llegué, esto ha sido mi experiencia, me unifico con la fuente. Donde yo veo que existe la decisión de regresar, que es como lo he platicado muchas veces con mi hermano, es que de alguna manera en esta transición empiezas a volver a ver todo aquello que no experimentaste, que no lograste trascender, que no, porque tú eres tu personaje, ¿no? O sea, tu ser va creando tu personaje. Entonces, yo no veo, por ejemplo, el regreso a casa como un juicio, si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Es que tú decides. Y ahí es donde yo entiendo el libre albedrío. Tú decides, si yo soy el camino, si yo soy el creador, si yo soy Dios en su expresión humana, entonces yo tengo la capacidad de decidir qué más quiero experimentar, qué más quiero ver de mi ser que puedo lograr trascender, vivir, porque lo único que hay para experimentar la realidad es esta vida, la vida humana. ¿Sí? En otros campos somos luz, somos información, somos energía, somos conciencia. Entonces yo no puedo considerarme, por ejemplo, en mi caso particular como Kamja Valera, yo no puedo considerarme amor y placer, que esas son como las materias con las que vine a jugar esta realidad, para poder manifestar mi ser desde mis virtudes si no logro vivir la realidad, porque en donde estoy solo soy mente. Entonces, ahí es donde creas y ahí es donde, regresando a casa, te experimentas de nuevo y entonces vuelves a decidir encarnar. Yo nunca he sentido ni he creído que a mí me está regresando una rueda del samsara, ni que hay una manipulación, porque todas las veces que yo he experimentado mi realidad en conciencia, he sido muy consciente de que yo lo elegí y soy muy responsable desde ese entendimiento y asumo las consecuencias de aquello que accioné. Por eso yo entiendo que mi yo superior tiene muy claro que yo lo elegí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué dependen tantas reencarnaciones? Yo creo que dependen de qué tanto aprendizaje sientes tú a nivel ser haber concluido. Y ahí es donde te permites seguir jugando y seguir creando de alguna manera. Y con respecto a sanar todo, ahorita que lo vamos a comprimir, ahorita lo estamos viendo expandido, pero ahorita que lo vamos a comprimir en una sola información, toda esta verdad la vamos a materializar en una sola nivel de conciencia, se van a dar cuenta que es muy sencillo, aunque eso no significa que sea fácil. Ok, juego de palabras. No pero yo al menos no siento rabia, yo los perdono hoy porque comprendo que de alguna forma todos hemos sido víctimas de lo que tocó. Entonces no tengo ese rencor, aún así siendo víctima directa, etcétera, aunque ya no me veo como víctima. Pero claro, me pesa a mi madre, que veo que ella, como sus padres ya murieron, o sea, su papá, su mamá no, pero ella insiste en que puede vivir sin perdonar, pero yo la veo no viviendo, no sé si se entiende. sí, es difícil asimilarlo y aceptarlo como parte de su proceso, y es en donde vamos a darle espacio. De hecho, si lo pueden anotar, busquen las virtudes del ser y les voy a compartir la tertulia que tuvimos ayer, porque nuestras virtudes, lo que nosotros venimos a desarrollar, al final lo que importa es cómo a través de nuestro ser podemos sanar este linaje familiar hacia arriba y podemos sanar el linaje familiar hacia abajo. La tarea de nuestros padres cuando ya llegan a un punto de bucle
porque lo que sucede con la mente y con las emociones es que se quedan en un loop. Un loop se llama repetición, repetición, repetición. Ya es un disco rayado. Nuestra mente tiene la capacidad de estarse reprogramando de forma constante, siempre y cuando estemos siendo conscientes de aquello que estamos trabajando. Si nosotros justificamos nuestras emociones y nuestros pensamientos para no accionar, se convierten en loops. El cerebro como herramienta, hasta los 26 años, entra en piloto automático. A los 26 ya le vale cacahuate. Al cerebro lo único que le interesa, más que aprender, reaprender, reprogramar de forma consciente, es mantenernos vivos. Por eso, a partir de los 26 entramos en estado de supervivencia, en donde lo único que importa es comer, dormir, descansar, generar la parte material. Ya toda esta experiencia espiritual entra como en un automático y empezamos a entrar en loops. Por eso, a mayor edad, es más complicado, que no significa imposible, lograr reprogramarnos. Nuestra tarea como hijos de esos padres que están envueltos en sus loops es sanar esa información. Y te lo digo desde una postura, la cual estoy trabajando, que siento que a mí la que me falta es mi mamá, porque he sanado mis exparejas, he sanado la relación con mis hijas, he sanado mi padre, he sanado relación con el dinero, muchas cosas, pero mi bloqueo más grande siempre es o ha sido mi madre, ¿no? Entonces, ahí es donde uno entra en entender, a ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? Le vas jalando el hilito. Cuando tú te sientes listo, empiezas a enfrentar esa realidad para transformar el loop y que tú no caigas en estas mismas frecuencias en un futuro. Porque si no somos conscientes, luego empezamos a comprarnos estos problemas o estas deudas kármicas. Claro, es que como mi abuela, mi abuelo le hizo, claro, pues mi mamá era y es y así, entonces pues yo por qué, ¿no? El yo por qué, en lugar de preguntarnos en el yo para qué. En tu caso, lo que nos compartes no es esa emoción, entonces yo te invitaría a que en lugar de tratar de entender por qué tu mamá no quiere, tu mamá no puede, ver qué sí de valor le puedes tú dar para que en el momento que ella se despida de este plano, se lleve la cosecha de aquello que tú has podido sembrar, en vez de estarse llevando en su mente ese loop del cual no ha podido salir, ¿no? Es una forma como nosotros podemos como hijos retribuir en amor y en conciencia lo bueno para que en la mente de esa conciencia no se lleve lo malo. De alguna manera, miren, no es que yo lo pueda decir a ciencia cierta o demostrable, de que, sí, yo lo vi, aquí está, porque pues al final estamos hablando de conectar con nuestras conciencias más elevadas. Pero yo, por ejemplo, de esa vida karmática que les he estado compartiendo, porque es parte de mi proceso ahora, yo sé que me arrepentí, yo sé que al final me arrepentí, yo sé que al final comprendí, yo sé que al final logré ver. Entonces, de ahí nace mi decisión de empezar a caminar en el sentido contrario. Por eso, esto de la vida lo podemos ver como, imaginen que estamos caminando un sendero que empieza con mucha luz y luego empiezas a ver cómo se adentra, como meterse a un bosque profundo. Entre más adentro te metas, más bestias, más oscuridad, más soledad, más incertidumbre, más miedo, más contracción vas a tener en tu experiencia, pero el camino de regreso es lograr ver en dónde dejaste tus pistas de todo aquello que intensificaste para volver a recoger esa información y regresar de nuevo a la salida, ¿no? Entonces, cada vida nos ha ido permitiendo ver esa información hasta que vamos teniendo más claridad, empezando por esta vida en particular, esta experiencia general, es la que a nivel esotérico y a nivel información estamos viviendo el juicio final. Muchos esperan que Dios baje y en su trono les diga, tú sí, tú no, tú pudiste, tú no.
Pero no, nuestro juicio es interno, es la decisión. ¿Qué camino tomo? ¿Le sigo por acá o ya mejor me regreso? Porque ya vi que para acá la cosa no está tan padre, ¿sí? Este es el juicio final, ¿sí? Entonces aquí estamos enfrentando nuestros procesos en el aquí y el ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Suani, último y le seguimos. Hola, buen día a todos. Buen día. Bueno, pues yo realmente me he dado cuenta que los patrones familiares, pues obviamente se han repetido en el sentido de que pues la parte masculina fue muy ausente y pues la parte femenina siempre fue la que tuvo que salir a trabajar, y pues obviamente descuidando a los hijos. Y creo que esa parte desde muy chica a mí me hizo como sentir o decidir que no me gustaría tener hijos. Es una decisión que tuve desde muy chica y que creo que fue una parte que me unió con mi pareja, ¿no? Porque pues él también como que tiene esa idea de, no, o sea, hijos, ¿para qué? Cosas así. Es muy complicado, mucha responsabilidad. Y pues es algo que me da miedo, ¿no? Al final del día, o sea, es como que, ay, si pasa, voy a hacer como, obviamente como ellas pues tenían que salir a trabajar y demás, pues sí hubo descuido, abandono, también mucha frustración y violencia, obviamente. Entonces esa es la parte que a mí me da miedo. Claro. Y otra cosa, pues, yo realmente tengo una vida muy bendecida en la que pues no tengo que, pues, digamos, trabajar muy duro, puedo enfocarme en otras cosas que me gustan, pero a la vez me hace sentir mal como ver esa parte de decir, o sea, realmente todas las mujeres de mi familia, del lado de mi mamá, pues han tenido ellas que salir a trabajar por sus hijos y demás, y es como que pues me hace sentir mal de yo estar en una posición distinta a ellas. Pues no sé, solo quería compartirlo porque creo que es lo que últimamente me ha hecho mucho ruido. Ok. Te agradezco, te agradezco, te agradezco. Romper el patrón no está fácil. Romper con las cargas no está fácil. Lo más importante es reconocer que hay un parteaguas entre una realidad en el pasado que fue de cierta forma y una realidad hacia el futuro que tiene otras perspectivas. Tú no eres responsable de las decisiones y de los procesos de tu linaje femenino, tu linaje masculino. Puedes ser consciente de esa información y a partir de ahí merecer, recibir, engrandecer y honrar a través de tu vida todo lo que no pudo ser, que a partir de ti en adelante sí puede ser. Nosotros somos quienes generamos la ruptura entre el no, la densidad, el miedo, y el sí, el amor, la experiencia, la grandeza, la abundancia, la riqueza, el bienestar. De las maldiciones, que es maldecir la vida, hablar mal de la experiencia de la vida, y las bendiciones, que es bien decir la vida, hablar bien de la experiencia de la vida. Puedo comprender tu posición porque no es fácil reconocer por qué yo sí y ellos no. El por qué tú sí es porque tú vienes a honrar y a caminar una experiencia distinta para ti y los tuyos. Y para ti y los tuyos no necesariamente es tener o no tener hijos. Eso en su momento tú lo decidirás. Pero tú y los tuyos es lo que tú honras y lo que tú experimentas en tu vida
desde tu más grande conciencia y tu más grande amor. Porque si tú eres un ejemplo de luz, va a haber siempre alguien que haya venido detrás de ti y pueda verlo y pueda reconocerse a través de ti. Sobrinos, primos, en algún momento, tú no sabes si de repente la chispa de tu experiencia influye en la vida de una tía, de una prima, de alguien cercano que pueda decir, no, a ver, la vida de Suani, me voy a guiar por la experiencia de Suani porque este patrón yo ya no lo quiero. Entonces, desde ahí va el entender el honrar. Y con esto vamos a avanzar a la parte de entender por qué nosotros venimos a sanar y qué significa sanar. ¿Por qué este karma? ¿Para qué? ¿De qué me sirve esta información? Como todos lo mencionaron ahorita, es sí, mi familia viene repitiendo este patrón, pero si ustedes se alejan de la familia y empiezan a ver el patrón de su círculo social, de donde han crecido, se van a dar cuenta que es el mismo, que son esas células enfermas a nivel conciencia colectiva que se han multiplicado y están generando el mismo patrón de información. Por eso es muy común que incluso si nosotros estamos viviendo en un entorno enfermo a nivel emocional y mental, estamos repitiendo los patrones de toda la colonia, ¿no? No es casualidad que yo a los 17 haya encontrado a la pareja perfecta que venía a trabajar el romper con patrones de carencias, de no embarazarse jóvenes, y yo vengo repitiendo patrones de baja autoestima, en donde la mujer y su sagrado femenino no es reconocido, y ¡pum! ¡Eureka! Porque el papá era mi vecino, estábamos en el mismo entorno. Pero ¿por qué fulanita de tal que estaba trabajando en su ser, que tenía un entorno familiar distinto, no se juntaba con la misma colmena de mentes que yo me juntaba, ¿no? Entonces estamos atrayendo esta información porque tenemos que trascenderla. Nuestra chamba es lograr verlo. Como les hago énfasis en terapia, cuando tú observas hacia afuera la información, estás reconociendo, volviendo a conocer algo que ya existía en tu experiencia. Cuando tú lo reconoces, puedes reaccionar ante esa información, vuelves a accionar. Eso quiere decir que modificas. Y cuando tú modificas, empiezas a manifestar patrones de conducta distintos. Si yo veo que en mi familia todos los hombres han sido mujeriegos, viciosos, fumadores, y yo empiezo a adoptar ese patrón de conducta, ya sea desde mi energía masculina, tratando de imitar los patrones masculinos, o desde mi conciencia femenina, buscando estos mismos patrones conocidos, pues ya sé hacia dónde se va a desencadenar las cosas. Entonces, cuando nosotros entendremos estos cordones emocionales que están ahí para darnos información, ser consciente es saber qué voy a hacer yo con esa información. ¿La densifico y me sigo victimizando o la reconozco y la empiezo a transformar en mí? Empiezo a entender dónde está lo que yo puedo modificar en mí. ¿Vamos a poder con todo? Eso no es algo que yo les pueda responder. ¿Vamos a sanar al mundo? No les puedo responder que nosotros en particular o tú como persona lo vas a hacer. Lo que podemos nosotros comprender a través de esta información es que este karma familiar está en nuestro subconsciente y son patrones. Son patrones que si se siguen perpetuando, van a seguirse manifestando, ¿sí? Hay personas que nacen puras, podemos explicarlo o entenderlo como ese miembro de la familia que desde muy chiquito estuvo separado, no se involucró, tal vez observaba las cosas, tal vez entendía desde otra conciencia. Se le llaman almas viejas, almas sabias, almas
que vienen a trascender, a cortar, ¿no? Que son estas, muchos dicen estas nuevas generaciones de niños conscientes, de niños más despiertos, pero es donde no se involucran a nivel emocional con la conciencia colectiva. Por el contrario, esta pureza viene de comprender que son datos que no les pertenecen y que van a saber jugar el juego, ¿no? Dentro de esta percepción de la realidad. Sin embargo, si el ambiente es muy tóxico, si el ambiente pues es muy repetitivo, tarde que temprano puede ser que si no hubo la suficiente autoestima, guía, discernimiento, acompañamiento, pues la ola te va a arrastrar, ¿no? Entonces, de alguna manera, podemos entender que es un vaivén de información. La energía es información. Todo lo que somos a nivel conciencia es información y la información se transmuta, se transforma. Por eso se dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Cuando nosotros logramos entender los bloqueos, los patrones, detectamos estos karmas familiares, viéndolo desde un segundo plano, o sea, saliéndonos de la obra de teatro, entonces podemos empezar a analizar, a ver qué tipo de personaje quiero ser yo en este núcleo familiar. Esa es una. Y la segunda es poder decidir si quiero pertenecer a este juego, ¿no? Que es mucho, por ejemplo, en donde yo he empujado a mi hija, la mayor, a decir, órale, vas para adelante. Ay, es que la familia, no, la familia aquí está, aquí estamos. Tu familia somos papá y mamá, ¿ok? Con papá cuentas, con mamá cuentas, y tu futuro es allá adelante. No es aquí en el mismo entorno, porque ya viste en dónde está el chiquero, ya viste que tú puedes ser un gran cisne, pero si estás metida en un lodo con sapos, no vas a brillar como cisne, ¿no? Entonces, el romper también con estos núcleos muchas veces significa o representa salirte. No significa abandonar a tu familia, dejarla de querer, no sé, no quererla, no reunirte, no nada. Pero si tú ves que tu camino es para allá, romper a veces con el patrón significa caminar aunque se vayan quedando atrás. Y esto va a depender de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, cuando entendemos que no nos involucramos en problemas que no nos corresponden, solo por ayudar, que el ayudar es un falso ego, porque intervienes, una cosa es comunicar, aportar valor, aportar cierta información, que el otro decida si la toma, y otra cosa es involucrarte a resolver, porque tú ahí estás absorbiendo el karma de tu familia. Tú puedes mejorar tú, ¿sí? Tú puedes asumir lo que te corresponde y hacia dónde puedes tú ser mejor versión tú mismo. Y otra cosa es querer decir, no, porque yo sé, porque yo puedo, porque yo ya entendí, entonces ahora incluso voy a mantener a mi familia, porque yo soy el rico de la familia, ya hice dinero, entonces a todos los mantengo. Pues no, porque entonces estás generando un karma, ¿no? En esa codependencia, en esa necesidad de salvarlos. Lo que puedes hacer es aportar valor, ¿no? Tengo dinero, ahí está un primo súper inteligente, súper capaz, que le echa un montón de ganas y que está enfocado en sus proyectos. A ver, primo, ¿sabes qué? Me late cómo eres. Y si hacemos un negocio, yo puedo ser socio capital, hablando de dinero, ¿no? Pero no, te doy, toma, te doy. No, a ver, vamos creciendo juntos. Me van cachando cómo las cosas se van manejando desde otras perspectivas que tienen más que ver con conciencia y con decisiones sabias y con ir creando valor desde mi ser, desde mi interior hacia afuera, no vivir las guerras de mi clan familiar, sino absorber y rescatar la información que me sirva a mí a empoderarme, crecer, volverme sabio, y desde esa conciencia puedo aportar valor, pero no puedo resolver, ni modificar, ni cambiar patrones que no me corresponden. Solo puedo asumir mi conducta, mi forma de pensar, de ser, de accionar, de sentir,
¿sí? Hasta mucho de lo que nosotros estamos aprendiendo a través de estas herramientas es comprender que estas injusticias, que esta información solo es parte de nuestra conciencia y que a través, por ejemplo, de diarios, a través de la meditación, a través de emociones bioenergéticas o bioneuroemocionales, que las terapias de bioneuroemociones, comprender cómo se multiplica la célula de forma emocional y mental, la lectura de los registros akáshicos, e incluso por un tiempo muy corto, que esto es algo que me compartía mi hermano el otro día, los rituales chamánicos de chamanes de linaje están al servicio en este momento corto para poder trascender el astral, que es entender que estamos pasando de una quinta dimensión, de una tercera dimensión a una quinta dimensión, y en medio hay un astral denso. Entonces, los rituales chamánicos te ayudan a transitar el astral para que puedas tener una perspectiva de la realidad desde una quinta D, logrando esta interacción, vaya, con el astral, que la medicina sagrada es a lo que te invita. No la estoy recomendando, yo nunca la he tomado, no, de repente he sentido llamado, pero nunca se ha dado, nunca lo he tomado, así es que esto tiene mucho que ver en dónde están ustedes, sus llamados, y es muy importante que al igual que como busquen un terapeuta en Reiki, en neuroemoción, en registros o en rituales, vean siempre certificaciones y vean información tangible en prácticas, en conciencia, en conocimiento, en todo lo que la persona es, porque como bien lo hemos compartido, hay muchos falsos profetas en el tiempo del fin y se van a ver reflejados en su realidad y en su vida, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con una terapia espiritual, debe de haber una trayectoria y debe de haber algo que les vea, que puedan ustedes ver materializado en su realidad, porque aquí es donde nosotros realmente podemos decir, mira, esta es mi vida, soy transparente, soy real, aquí está mi experiencia, la pongo a tu servicio. Y en la parte chamánica no hay excepción. De hecho, un chamán debe de ser chamán por linaje. No existe eso de que tomo un curso de medicina sagrada y ya mañana puedo utilizar las plantas sagradas para dar terapias. Y bueno, pues todos venimos a esta vida a poder escribir nuestro libreto. No estamos condenados a ninguna historia ni a ningún karma. Por eso es importante ver las experiencias desde afuera para poder solidificar los patrones en nuestra conducta a nivel personal, para no caer en esta trampa justamente de querer sanar a todos. Al único que vengo a sanar a esta realidad es a mi ser, a mi experiencia, a mejorar todo aquello negativo que yo logro observar en lo exterior para traerlo a mi interior y manifestarlo como una verdad personal en la cual yo logro mejorar mi vida desde mi perspectiva, ¿ok? Este universo en el que estamos en una constante evolución. Toda nuestra familia es verdaderamente un regalo, porque es lo que nos acompaña a poder comprender la información de nuestro entorno. Si nosotros comprendemos esto desde su más profunda raíz, nos vamos a dar cuenta que este apego a las personas que nos dañan es algo que no hemos sanado. Si nosotros estamos aferrados a recibir el perdón, recibir la aprobación, recibir la palmadita en la espalda, el que nos reconozcan externamente a nivel familiar, es porque nosotros traemos un apego que no hemos logrado sanar en nuestro interior. Como les digo, no significa necesariamente separarse. Yo no tengo, por ejemplo, ninguna relación cercana con la familia de mi papá,
Y cercana me refiero a que yo no celebro Navidades, no celebro cumpleaños, no celebro esas cosas. Dentro de mi experiencia de vida y mi libertad, no estoy condicionada a amar a mi familia por fechas. Cuando se da la oportunidad o se sincroniza mi tiempo con la experiencia de ellos, yo soy la más feliz de ir a visitarlos, comer con ellos, platicar. Y si mi abuela quiere darme 30,000 bendiciones y bajar todos sus santos y toda su corte celestial para bendecirme, yo lo que recibo no es la corte celestial, ni los santos, ni las bendiciones, ¿no? Recibo su amor. Entonces integro. Entonces desde ahí yo puedo ver que al tú ser un ser creador independiente, tú vas y juegas un ratito al juego del otro y te integras y lo disfrutas. No estás con un ego espiritual que dice, no, es que mi familia es católica, entonces como ellos celebran Navidades, yo les dejo de hablar porque eso es del diablo. No, por decir, ¿no? Porque hay diferentes entendimientos de las experiencias de las festividades o de los cumpleaños, como lo mencionaban hace rato. Tú debes de saber cómo te integras. Es como ver este artista invitado de reparto, ¿no? Entonces, ahora llega Claudia, que viene a visitarnos y que vive en Puebla y que es mamá soltera y que toda la información que ellos tienen de mí, yo llego con mi rol de nieta, de sobrina, de prima, y soy la más amorosa y la más interesada y auténticamente, no quiero decir que finjo, auténticamente me integro a su obra de teatro. Y cuando salgo de ahí digo, ay, qué bonita, mira mi abuelita cómo es, qué chistoso mi tío que sigue clavado con sus rollos locos del dinero. Ay, aquel que sigue siendo un codo, amarrado, no ha entendido nada. Sin el juicio, solamente es como, wow, su obra de teatro está bien interesante y puedo permitirme vivirla, ¿sí? Sin absorber los patrones, que antes a mí me pasaba mucho como, es que porque son así, es que porque piensan esto, es que no logran sanar, no logran ver sus errores. No, pues lo vives y ya, es su rollo. Yo ya no formo parte de ese rollo, pero los amo, ¿no? Que es donde les digo que me falta, nada más me falta mi mamá, es ahí el engrane. Ya que la sane les digo si les doy terapia de mamá o no, pero de padre ya les puedo dar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a avanzar porque ya son las 11. Bueno, vamos ahora a entender qué significa sanar. La palabra sanar viene del latín sanare, que representa restaurar la salud, y de sanus, que significa sano, sensato, que no está loco. Entonces, si nosotros entendemos que venimos a sanarnos, venimos a comprender que venimos a restaurarnos. Y si entendemos que podemos sanar el linaje familiar, quiere decir que podemos restaurar aquello que se desajustó. Entonces, si mi linaje familiar me arroja que hay heridas con el dinero, con la sexualidad, con el padre, con la madre, con la violencia, con las adicciones, o en muchos de los casos elegimos una familia que trae todo junto en un mismo paquete. ¿Por qué no? Porque somos bien fregones y podemos. Entonces eso es información. Y lo que me dice es que yo voy a unir esa información, la voy a compactar en mi experiencia para yo mejorar esa realidad, ¿ok? La propia. En la Biblia se utiliza mucho, aunque hayan cambiado el nombre, ¿verdad? De la fuente como yo todo lo puedo sanar, todo lo puedo curar. Esta raíz viene utilizada varias veces desde un sentido de curación, que curación significa surcir, coser, unir. Entonces nosotros, las ovejas negras de la familia, los que venimos a romper patrones, los rompemos, los desbaratamos. Estamos hablando de estigmas, estamos hablando de información que requiere ser disuelta, soltarse, disolverse, desaparecer,
para crear nuevos patrones, ¿ok? Entonces estamos uniendo, quitando, digamos que rompemos esa parte rota, podrida, para volver a curarla, para volver a unificarla, coserla. Energéticamente, mentalmente y emocionalmente, espiritualmente, recuerden, porque hay muchos cuestionamientos, por ejemplo, de, pues sí, pero si mi mamá, mi papá, fulanito, perenganito, abusó psicológicamente, emocionalmente de mí y lo sigue haciendo, entonces lo perdono y lo acepto en mi vida y lo integro y lo siento aquí junto a mí a que se tome una taza de café porque lo amo. No. Perdonar es liberarse, pero te liberas de la energía del patrón. No tienes que incluir al miembro de la familia porque hay piezas que no van a entrar a fuerzas, ¿ok? Es nada más soltar esa negatividad para unirla con el amor desde tu experiencia hacia abajo. Y eso sana para arriba. Ya, las cuentas las entregan en su momento, en su experiencia, en lo que tengan que. Por eso nosotros no nos venimos a hacer cargo. Esa es la diferencia entre sanar el linaje a hacernos cargo del linaje, porque no puedes cargar el mundo en tus hombros. Puedes ser tú quien modifica sus patrones para dejar una mejor herencia y es como si te ganaras puntos extras, si lo vemos de esa manera, ¿no? Ah, mira, Cam Jabalera perdonó a su mamá, no a su mamá, a las acciones, ¿no? A los procesos, a los patrones, los liberó, se hizo cargo de lo que le tocaba. Si su mamá no cumplía con su palabra, pues ella se dedicó a cumplir con su palabra. Si su mamá no era puntual, ella se dedicó a ser puntual. Muy bien. Bueno, mucho de lo que tú hiciste, le vamos a echar unos puntos a tu trabajo en equipo. Muy bien, todos ganan. ¿Sí lo pueden ver así? ¿Lo podemos entender así? Por eso va en sintonía con este baile. Ahora, viendo desde el linaje, pues hay que reconocer que para poder estar aquí, que esta parte me fascina, se requirieron 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosnos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptaabuelos, 512 octabuelos, 1024 nonabuelos y 2048 decaabuelos. Para que las últimas 11 generaciones transitaran por esta experiencia, se requirieron 4094 ancestros, alrededor de 300 vidas para que nosotros pudiéramos nacer en el aquí y el ahora. ¿Cuántas luchas, cuántas guerras, cuánta hambre, cuántas dificultades y también cuánto amor? Porque estamos aquí por amor. Del bueno, del malo, pero hubo una conciencia que decidió que pudiéramos nacer. ¿Sí? Entonces, para estar vivos se requiere ser conscientes de que no es casualidad, ni accidente, ni maldición, ni cárcel, ¿no? Ni una rueda del samsara intervenida y todas estas negatividades que podemos decidir ver, sino que estamos aquí porque merecemos estar aquí, porque decidimos estar aquí, porque queremos estar aquí, porque hay algo que tenemos que hacer con nuestra experiencia y que no podríamos estar vivos sin esos ancestros, independientemente de lo denso que pudo haber sido sus historias o estas realidades. Entonces vamos a aprender a honrar el camino de estas almas para honrar nuestro camino. ¿Va que va? Bueno, fíjense todo lo que nos llevó